Estamos tomando contacto con la abogada Paola Sequeiros de Microjusticia Cochabamba, porque esta tarde estaremos conversando sobre las herencias. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para nuestra especialista, háganoslo saber a través del 60 500 788, 60 500 788. Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a la abogada Paola Sequeiros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué lindo tenerla nuevamente en el programa. Hola Maíta, buenas tardes. Les cuento que acá en Cochabamba, muriendo de calor, muy buenas tardes. Un calor impresionante en Cochabamba. Wow, no estamos. Claro, me imagino. Sí, en todo el país creo que ha subido bastante las temperaturas. Hay que aprovecharlo también, ¿no? Sí, hay que aprovechar de tomar el sol. ¿Por qué no? Bueno, abogada, el tema de hoy son las herencias. Primero, por favor, explíquenos qué es una herencia. Bueno, una herencia, habría que hacer una diferenciación entre lo que es una declaratoria de herederos y herencia, ¿no? En este caso, una herencia específicamente es lo que deja una persona al momento de morir a sus descendientes o a sus ascendientes. En este caso, depende de cómo esta persona haya decidido dar esta herencia, ¿no? Este legado, digamos, puede ser en muebles o inmuebles. Bueno, doctora, en este caso, ya que estamos hablando acerca de la herencia, muchas veces vemos que dejan un testamento. ¿Este testamento es necesario? Sí y no, porque tú puedes testar únicamente la parte que te corresponde. No es que digamos que si yo, a no ser que el bien sea un bien propio. Por ejemplo, en el caso de un bien propio, tú puedes tomar la decisión, la determinación que tú creas conveniente con respecto a tu bien, pero en el caso de que sea un bien ganancial, pues solamente vas a dejar la parte que te corresponde. No puedes vos disponer de la masa hereditaria que no te corresponde, menos en un testamento. Digamos, en un testamento tú vas a poner tu voluntad, como les digo, en la parte que te corresponde. Puedes decir, dejo esto a Juanito, etcétera, fuera de los hijos también. Puede ser que dejes, digamos, a un hogar de niños, puedes dejar a un refugio de animales, etcétera, etcétera, pero dentro solamente de la masa que te corresponde dejar. Y si pasa eso justamente, abogada, de que antes de fallecer la persona de un bien propio haya dejado a una institución o a alguna otra persona que no hayan sido sus hijos, ¿los hijos pueden impugnar o pueden hacer algún tipo de proceso para poder tener algo de herencia? Bueno, en el caso de que sea un bien propio y tiene una disposición directa, no, porque precisamente es un bien que te corresponde, que no ha estado dentro de la masa hereditaria, dentro de la familia. Te cuento que el Código Civil nos dedica un capítulo entero al tema hereditario, precisamente porque es uno de los temas más conflictivos, más complicados que existen. En este caso habría que determinar realmente que este bien es propio, que no correspondía dentro de esta masa hereditaria, y obviamente que yo sí tengo esa libre disponibilidad de mi bien. Y bueno, querida abogada, quisiéramos saber cómo se divide esta herencia, ya que en algún punto se nos pierden nuestros padres y los hermanos se quedan sin ningún testamento. Entonces, ¿cómo proceden a dividirse toda la herencia? Bueno, en este caso, por ejemplo, de que los padres mueran y no han dejado un testamento escrito, primero hay que ser claros de que un padre no puede preferir a un hijo sobre el otro. Todos los hijos son iguales ante la ley, y obviamente, digamos, el papá no puede simplemente decidir dejar a un hijo mediante un anticipo de legítimo o un testamento la herencia, ¿me entienden? O sea, digamos, en este caso sí se puede anular, ¿no ven? Entonces, ese es el tema principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que tienen que hacer es una declaratoria de herederos. Si el papá no ha dejado ningún tipo de herencia, si el papá no ha dejado ningún tipo de testamento, entonces a la muerte de ese padre, la madre que está viva, más el padre, o sea, los hijos en este caso, herederos, entonces hacen una declaratoria de herederos, ¿no? ¿Cómo se divide esto? Se divide en partes iguales a los hijos, y la madre también entra dentro del otro porcentaje, es decir, 50% le pertenece a la madre, ¿no? Y dentro del otro 50% también va a entrar la división de la herencia, ella también entra como otra hija.
Y abogada, ¿qué pasa en el caso de que ambos padres ya hayan fallecido y sí haya, por ejemplo, un bien inmueble que tendría que quedar para los hijos? Y en este caso, uno o una de las hijas hace todos los documentos para que este bien inmueble esté solamente a nombre de un solo hijo. ¿Qué pasa con los demás hermanos? ¿Qué pueden hacer? Y si es que también algún hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo natural. Por supuesto, para empezar te cuento que ahora la ley es clara, ya no hay un hijo de leche adoptado, no hay ningún tipo de hijos de ninguna naturaleza, todos los hijos son iguales ante la ley, por lo tanto todos pues somos iguales, ¿no? Corresponde. En este caso corresponde totalmente, sí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si es que se probaría definitivamente que los hijos o que un hijo se ha quedado solamente con el bien inmueble, entonces ellos tienen 10 años para impugnar. O sea, digamos, tú puedes probar ante la ley en 10 años de que definitivamente el bien no ha estado bien repartido o que ha habido algún problema. Si han pasado esos 10 años, ya has perdido tu derecho. Y si alguno de los hermanos ha desaparecido, perdón que la corte, si alguno de los hermanos haya desaparecido o haya fallecido, ¿la familia puede también reclamar? Sí, claro que puede. O sea, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, puede ser que haya muerto, ¿no? En el extranjero, puede ser que este hijo, esta persona haya fallecido, etcétera. Entonces tiene que haber primero una declaración presunta de muerte, es un proceso previo, ¿ya? Si quieren no tomarlo en cuenta, y si no, pues entran también los herederos, porque si este hijo o esta persona tenía hijos, también le corresponde, ¿no? Claro, doctor. Y en el caso en que no tenga hijos, no tenga quien heredar, ¿cómo se maneja esta situación? En este caso, obviamente, van a llevar todos los hermanos, ¿no? En este caso van a ser los hermanos, o en este caso la madre, los que van a quedar subsistentes ante esta situación. Entonces van a ser ellos los que van a poder heredar la parte del hermano que le corresponde. Ok, y abogada, ¿qué pasa en el caso también de que justamente este bien inmueble o esta herencia, alguno de los hermanos lo haya puesto como garantía de algún préstamo sin decir nada a los demás hermanos? ¿Qué se puede hacer en este caso? En este caso, como te digo, digamos, se puede hacer una declaratoria de herederos porque tú vas a recibir solamente la cuarta parte que te corresponde, si son 4, la mediana parte, la octava parte, bueno, depende de la cantidad de herederos, porque puede ser 1, 2, 3, 5, 10 herederos, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que interponer una tercería, o si es que estás en un proceso, o también interponer en el banco manifestando y mostrando en el folio real que este bien, digamos, está dividido, que no te corresponde, o qué sé yo, ponerlo de manera más clara para que definitivamente pues, el juez registrador esté claro a quién corresponde cada pedazo de la casa, digamos, en este caso, ¿no? Para que así no puedan ellos intervenir dentro de lo que no les correspondería. Ahí está, abogada, vamos a seguir conversando sobre este tema tan interesante. Permítame hacer un paréntesis porque tengo un consejo de la mano de Droguería Inti, porque si te has dejado tentar por mucha comida deliciosa, tal vez un poquito más de lo debido, no te preocupes, disfruta tus platos favoritos junto al secreto de un buen diente Superal. Supera la pesadez estomacal después de las comidas abundantes, ahora disponible en un sobre fácil de llevar y con sabor a limón. Lo puedes encontrar en todas las farmacias del país. Continuamos con la abogada Paola Sequeiros de Microjusticia Cochabamba hablando sobre este tema tan importante, la herencia. Ahora lo que también muchas personas se preguntan, abogada, ¿las deudas se heredan? Sí, las deudas se heredan, pero depende de qué tipo de deudas. Las deudas con el Estado no prescriben. Y, por ejemplo, las deudas bancarias también se heredan en el caso de que no esté el seguro de desgravamen vigente. Muy bien, abogada, y por supuesto también quisiéramos saber cómo se tramita todo este tipo de herencias, cómo tenemos que buscar un abogado o cómo tenemos que llegar a un registro. Bueno, en este caso, como te digo, depende, ¿no? Una herencia puede ser dada por un testamento, obviamente esto lo abrirá un notario de fe pública, y en el caso de que no haya un testamento para una herencia específica, se hace una declaratoria de herederos con un abogado, definitivamente.
Y bueno, abogada, lo que también queremos saber es cómo comunicarnos con usted, porque seguramente hay muchas personas viendo el programa que tal vez están pasando situaciones similares a la que estábamos consultando. ¿Cuáles son sus números de referencia? ¿Cómo la encontramos? Estamos en el 725-39555 o en las páginas y redes sociales en el Facebook, estamos en TikTok, etcétera, con mi nombre o con la Fundación Microjusticia Cochabamba. Como te decía, Mayita y Arely, el tema de herencias, de testamentos, declaratoria de herederos, etcétera, es muy amplio, hay mucho que hablar, pero lo que tiene que quedar claro para todos es que tienes 10 años para solicitar tu declaratoria de herederos, tienes 10 años para impugnar si no estás de acuerdo, y que definitivamente pues todos los hijos son iguales ante la ley, que un padre no puede preferir a uno sobre el otro hijo. Ahí está, muchísimas gracias, abogada, por haber estado esta tarde con nosotras en este tema tan importante. Ya lo saben, búsquenla como Paola Sequeiros en las distintas redes sociales. Con esto tenemos que irnos a una pausa, ya retornamos.